del año a compartir a profundidad lo que representa la promesa que Dios nos hizo como ministerio para este año 2025. El capítulo de hoy se llama Sembrar, que corresponde a un tercer versículo, y la semana entrante, con nuestra reunión de acción de gracias, cerramos nuestro estudio con el cuarto capítulo, que ya les diré cómo se llama. Vamos de nuevo a Jeremías, capítulo 31, que es el pasaje de la promesa. Un saludo muy especial a las personas que a través del canal de YouTube nos están viendo. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes este espacio, sabiendo que a muchos de ustedes, de verdad, esto les es de edificación. Así que bienvenidos. Bueno, muy bien. Vamos a leer entonces el verso 3, por favor, si lo leen conmigo en voz alta mejor. Aquí adelante tenemos la Biblia. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bueno, ese tema ya lo vimos. Quien no lo ha visto puede acceder al canal de YouTube. Ahí está la grabación del video. Es el primer capítulo que se llama Misericordia. El segundo versículo, o sea el versículo 4, dice lo siguiente, por favor: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Bueno, ese fue el tema de la semana pasada, que hablamos acerca de la edificación. Seremos edificados, seremos formados. Necesitamos ser formados, ¿correcto? Muy bien. Y llegamos al versículo de hoy, que es el versículo 5. Por favor, lo leemos todos. Dice así: aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Bueno, vamos a parar acá. Porque este tercer versículo, que corresponde al versículo 5 del capítulo 31 de Jeremías, nos habla acerca de plantar. Aún plantarán viñas. Bueno, en el contexto hay que entenderlo de la siguiente forma. El pueblo de Israel iba al cautiverio, ¿correcto? Jeremías está en la época previa al cautiverio del pueblo de Israel, cautiverio por parte de Babilonia, o sea, ellos eran sacados de la tierra. Ahora que estamos escuchando las noticias del desplazamiento de las personas del Catatumbo, imagínense ustedes esto potencializado a la N potencia, unas personas que salen de su tierra donde vivían, donde tenían su ancestro, donde tenían sus cosas, su cultura, y son llevados, literalmente trasladados, encadenados, sacados y llevados a otra tierra como esclavos. Eso era lo que pasaba y eso era lo que anunciaba Jeremías al pueblo de Israel. Pero en medio de ese panorama, Dios les hace una promesa, que es la que nosotros hemos venido estudiando, ¿ok? Por eso en Babilonia ellos serían formados, fue lo que estudiamos la semana pasada. Por eso, a pesar de ir al cautiverio, Dios les decía: yo les voy a extender mi misericordia, ¿correcto? Que fue lo que vimos la semana antepasada. Pero aún en el cautiverio, según lo que estamos viendo hoy, ellos plantarían. ¿Y qué significaba para el contexto histórico de esas personas plantar? Tema de la agricultura, ¿correcto? ¿Qué papel jugaba la agricultura dentro de la economía, dentro del funcionamiento de una sociedad como esa? ¿Sería importante o sería poco importante? Pues era demasiado importante. Ellos tenían dos grandes profesiones de las cuales vivían: la agricultura y el pastoreo, la ganadería, ¿correcto? No tenían vacas, y era cabras, ovejas, ¿ok? Pero la agricultura era un tema pues supremamente importante. Pero piensen ustedes, si salían de su tierra, de sus parcelas, e iban al cautiverio, pues lo último que se le pasaría por la cabeza a alguien es que allá en el cautiverio ellos fueran a cultivar. Y mucho menos que un día regresaran a su tierra e encontraran su tierra, ¿no? La persona salió, se fue por un tiempo y al cabo del tiempo vuelve y encuentra la finca esperándolo. Difícil de entender, ¿cierto? Muy poco probable, pero la promesa de Dios era que ellos plantarían. Y entonces volvamos a leer el versículo 5 para comprenderlo mejor.
Dice entonces: aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Y cuando habla de los montes de Samaria, está hablando de la tierra de donde ellos salían. Ellos estaban en la tierra de Canaán, la tierra de Samaria, y fueron llevados a la Persia antigua, donde estaba la capital del imperio Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, muy lejos. Y la promesa decía que ellos regresarían y plantarían. Plantarían en los campos de Samaria. Y aclara, plantarán los que plantan. Y vamos a ver qué significa eso. Y luego dice, y disfrutarán de eso que han plantado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues con ese panorama histórico y contextualizados en lo que el pasaje nos quiere transmitir desde lo social, desde lo histórico y aún desde lo geográfico, ahora metámonos en la promesa para nosotros, porque empezamos el año 2025, ¿sí? Estamos ya terminando el primer mes del año. Esto ya se fue, ya se acabó. Estamos terminando el primer mes del año. E independientemente de lo que usted oiga, lo que usted entienda o lo que usted piense de la situación de Colombia y del mundo, que es donde nosotros vivimos, o de la situación del país, de la persona que me está viendo, donde quiera que se encuentre, de las dificultades que hoy se pueden estar viviendo, de los comentarios que usted escucha, ¿no? La inflación, la situación, la inseguridad, la economía, el trabajo, las probabilidades se hacen cada vez menores. Independientemente de eso, que no es mentira, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Aún plantarán, ¿sí? Plantarán en las viñas de Samaria, van a plantar, plantarán los que plantan y van a disfrutar de eso que plantan. Luego, cuando la Biblia habla de plantar, específicamente, ¿a qué es que se refiere? Plantar, que trabajar. Hay que trabajar. Y aquí entonces también les quiero decir algo. A las personas que creen que la vida cristiana o que el mensaje de la Biblia es un mensaje místico en el que yo me encomiendo a Dios y Dios me promete y como por arte de magia aparece la plata, aparece el trabajo, aparecen las cosas, bájese de esa nube porque así no funciona la Biblia y así no funciona Dios. No, Juan Carlos, es que yo me la paso orando 7 horas al día para que el Señor abra los cielos. Se va a quedar esperando que el Señor abra los cielos y no le va a llegar nada, ¿ok? Porque en el año 2025 aún plantarán, aún sembrarán, aún ararán la tierra. Hay que trabajar. Y entonces vamos a ver en la Biblia lo que significa el trabajo. Porque el trabajo no es la inspiración del negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo porque el trabajo para mí es un enemigo y por eso se lo dejo solo al buey. No, en la Biblia no es así. El trabajo en la Biblia es tan antiguo como el hombre. Desde que Dios puso al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén, instituyó para el hombre un trabajo. Y aquellos que piensan equivocadamente que Adán y Eva no hacían nada, que se la pasaban corriendo detrás de los matorrales. A Eva, que te alcanzo, ratón. Y Eva le gritaba, que no, gato ladrón. Están equivocados, porque Adán y Eva trabajaban. Vamos a ver entonces si esto es verdad o no. Y vamos al libro del Génesis. Hay que ir al libro del Génesis. Por favor, me acompañan al capítulo 1 de Génesis a partir del verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Ojo con esto. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer.
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo entendemos esto? ¿O cómo hemos entendido esto a lo largo de nuestra vida cristiana? Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios no solamente de palabra, te bendigo, no fue solo eso. Los bendijo Dios con algo, a través de algo. ¿Y a través de qué los bendijo Dios? A través de lo que sigue diciendo en este versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Pregunta, ¿está hablando la Biblia exclusivamente de multiplíquense? Vaya, tengan chinos. Fructifiquen. Bueno, será tener más chinos. Sojuzguen la tierra, a ver toda la tierra a mis pies. ¿Será eso lo que está diciendo la Biblia? Por supuesto que la multiplicación, en este caso específico y literal, tenía que ver obviamente con la procreación, pero por supuesto. Pero es que no es tan sencillo como procreen, multiplíquense, fructifiquen. Vamos a ver qué significa la palabra fructificar. Sojuzguen la tierra. ¿Eso cómo se llama en términos modernos? Administren la tierra, administren la creación. Ahí les entregué todo árbol que da semilla, pero todo árbol que da semilla, para que la semilla se vuelva en fruto y ese árbol no se seque, sino que siga, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien ha trabajado en agricultura? ¿Sabe? No, es que no hay que trabajar en agricultura para entenderlo. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene una mata en la casa, no le echa agua, ¿qué le pasa? Se muere. Y si le echa mucha agua, la mata, ¿correcto? O sea que el fructifiquen, ahí les entrego todo ese montón de árboles que producen. ¿Qué significaba? Vayan, cuídenlos, administrenlo, hagan que produzca, hagan que eso dé fruto. Los animales, ahí se los entrego, pero los animales tocaba administrarlos, cuidarlos. Luego Adán y Eva sí tenían un trabajo, y muy importante. Es más, un trabajo que les daba dignidad. Y el primer concepto que tenemos que entender es que el trabajo lo creó Dios para el hombre, no como castigo. Lo creó Dios para el hombre como un elemento de dignificación. Dignificación. En estos días hablaba con alguien a propósito del colega, qué pena. Ya no recuerdo con quién fue que hablé de eso. Yo le decía, en los años que ejercí mi carrera, lo más gratificante de verdad y honestamente, pues por supuesto que el tipo me pagara, ¿no? Obviamente que eso es muy gratificante y si me pagaba bastante mejor, pero lo más gratificante no era eso siquiera. ¿Qué era lo más gratificante? Que la persona que salía del consultorio saliera contenta. ¡Ay, cómo me quedó de bonito, doctor! Vea, se me ve divino. O que la persona que llegó con un dolor, de esos dolores insoportables que no se podía ya contener, y mediante un procedimiento sencillo a través del cual le evacuábamos un proceso ahí infeccioso que había, la persona salía con alivio. ¡Ay, gracias! Usted no sabe lo que hizo, o sea, usted es un ángel. Eso era gratificante en la mayor expresión posible, pero era mi trabajo. Hoy mi trabajo es este, y lo más gratificante para mí, ¿sabe qué es? Verles a ustedes salir adelante, prosperar, producto de algo que les enseñamos, algo que aquí compartimos, y usted dice, mi vida ha cambiado, pude hacer esto, pude solucionar aquello, entendí esto de mi vida. Eso me hace feliz porque eso dignifica mi vida, porque ese es mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? Y yo sé que nosotros nos metemos en la cabeza que lo más importante del trabajo es que nos paguen.
que nos paguen, y por supuesto que es importante, nadie trabaja de balde, también lo vamos a ver ahora. Pero lo más importante del trabajo es entender que esa labor que usted hace, Dios se la dio para dignificar su vida. Usted es importante por ese trabajo. Luego haga lo que haga, siéntase feliz y siéntase orgulloso, orgullosa de la labor que usted lleva a cabo. En este orden de ideas, entonces, plantar es un privilegio, no es un castigo. Ahora, el trabajo tiene que ver con una ley espiritual. Las leyes, ¿por qué son leyes? Por ejemplo, hablamos de las leyes de la física. ¿Por qué? Porque indudablemente eso se cumple, es demostrable, o sea, eso pasa porque pasa, ¿correcto? La ley de la gravedad. Vos te caíste esta semana, ¿para dónde te caíste? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, ¿cierto? Uno no cae para arriba, uno cae para abajo. Porque hay una ley llamada la ley de la gravedad, hay una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad que nos atrae al centro de la Tierra. Punto. Esa ley la descubrió un personaje que se puso a estudiarlo, lo describió y dijo, esto es una ley. Las leyes se cumplen, créala o no, quiéralo o no, esté de acuerdo o no, eso es una ley. El tema del trabajo en la Biblia es una ley. Una ley que tiene unas connotaciones. En primer lugar, por favor acompáñenme al Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas, al capítulo 6. Dice Gálatas 6:7. Por favor conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es ese primer concepto del trabajo como ley? Que lo que usted siembra, eso recoge. Que como usted siembre, así va a recoger. Claro, en términos espirituales lo dice, no os engañéis, no se llamen engaños, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted hace las cosas mediocremente, ¿qué va a recoger? Mediocridad. Si usted le hace al cliente un trabajo, perdóneme la expresión, chambón, ¿qué va a recoger? Que el cliente va a decir, nunca más vuelvo aquí. Es más, a todos los que me pregunten les diré, allá no vayan. Pero si usted siembra, si usted trabaja honestamente, con disciplina, hace un buen trabajo, ¿qué va a recoger? Una buena cosecha, una buena reputación. Así usted me diga, no, yo me la he pasado toda la vida siendo buena gente y vea, no me pagan. Vea, eso me pasa por ser buena gente. Quiero decir, sin temor a equivocarme, porque es una ley espiritual. No deje de hacer lo bueno, porque a su tiempo recogerá, dice la Biblia. Sea el mejor en lo que usted hace. Esfuércese, siembre, porque lo que usted siembra, en esa misma medida usted va a recoger. Como ley espiritual, el trabajo se aplica en ese sentido. Todo lo que usted siembra, eso recoge. Segundo elemento del trabajo como ley espiritual. Por favor, acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ley espiritual. ¿No quiere trabajar? No hay que. ¿No quiere trabajar? No espere nada. Es que a mí me atiende mi abuelita. Tu abuelita también morirá. Mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene capitán ni tiene jefe que le ordene. Y en el verano va, guarda para cuando viene la siega. Un poquito más de sueño, un poquito más de dormitar. Así vendrá la pobreza como caminante, papito. Trabaje, trabaje. Porque el que no trabaja, no come. Trabaje bien, trabaje inteligentemente, trabaje honestamente. Pues trabaje, trabaje.
cualquiera que sea su trabajo, es muy importante. Y como ley anexa, que yo aquí lo comparto y a mis discípulos se los digo vehementemente, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. Es una ley espiritual. Valore su cliente. Apenas un cliente, cuídelo, sea fiel en lo poco, que sobre mucho será puesto. Es que a mí me pagan tan poquito, eso lo he escuchado tantas veces, Dios mío. A mí me pagan tan poquito. Es que esto no es justo para lo que yo estudié. Tiene toda la razón. Jamás les he dicho que no tiene razón, tienen toda la razón. Pero usted quiere tener más, haga lo que hace, hágalo bien. Hágalo, levántese, vaya. Y entonces, al cabo de un tiempo, usted va a tener más y va a tener mejor. En el año 2025 aún plantarán. Y plantará el que planta. El que no quiere plantar, no planta. Y un tercer elemento como ley espiritual. Por favor, volvemos a la Biblia. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué significa? Entender que el trabajo, así como Dios se lo dio a Adán y a Eva, también hoy, en el siglo XXI, a usted se lo dio Dios. Y usted le responde a Dios. Luego trabaje como para Dios y haga las cosas como para Dios, porque de Él viene la recompensa. ¿Se acuerdan de mis suegros que estuvieron aquí la semana pasada? Saludos les dejaron. Hoy se fueron a un congreso que ellos tienen, aquí cerca a Cali. Yo no podía llevarlos porque ya teníamos la reunión, en fin. Y cuando yo no puedo llevarlos, nosotros llamamos a un personaje que yo conocí. Yo pedí un Uber y apareció un señor en un carro blanco, un Renault. El tipo, muy educado, me hizo seguir. Me preguntó, ¿le gusta esta música o quiere otra música? Llevaba la emisora esta de la música clásica. Le dije, perfecta, déjela ahí. Me encanta esa música. Empezamos a hablar. ¿Está bien el aire? ¿O quiere que le quite el aire? ¿O pongo más aire? No, está perfecto. Y seguimos conversando. Él me hizo 2 o 3 preguntas. Entonces ya me llamó la atención. Entonces yo empecé a preguntarle a él, bueno, ¿y usted qué? Me dice, no, este es mi trabajo. Salí de una empresa a tal edad, fue muy difícil volverme a enganchar. Entonces decidí comprar este carro y desde entonces empecé a hacer trabajo de plataformas. Pero ¿sabe una cosa? Ya prácticamente no enciendo la plataforma. Fue una coincidencia haberlo recibido porque me quedé como en un momento y dije, voy a encender y se subió usted. Yo trabajo para gente que ya quiere mi servicio privado y ese es mi trabajo. Entonces llegué a la casa y le dije, dile, guarda este número porque este es el tipo que nos va a transportar cuando yo no pueda desplazarme o cuando necesitemos de alguien, como en el caso de los papás, él es el que nos va a transportar. Eso pasó hace, pues recién llegamos de la peregrinación, o sea, ya va para 2 años, año y medio largo. Hoy llegó, yo le bajé las maletas a mis suegros y el tipo se queda mirando y me dice, qué alegría volverlo a ver. Yo no, la alegría es mía. Qué alegría verlo, hermano. Haga las cosas como para el Señor. Yo le aseguro que ese tipo de trabajo no le falta. Y yo le aseguro que ese tipo hace su trabajo con mucha alegría. Llamó mi esposa a mi suegra. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? No, pues imagínese que ese señor llegó, parqueó el carro, bajó las maletas y nos la subió a donde teníamos, que eso es como 1 kilómetro por un camino despedrado. Diley me decía, no, yo llevo a mi mamá y le digo, mamá, yo no le llevo las maletas. Sí, porque pues además es un tema privado, uno que se va a meter allá y no, mamá, pues arrastre la cosita. El tipo se llevó las maletas.
A ese tipo no le falta trabajo, no le va a faltar trabajo. Y lo más seguro es que irá para adelante, irá engrandeciéndose. Porque esto es una ley espiritual. Se cumple porque se cumple. Y para esto no hay que ser cristiano. Para esto hay que vivir a la luz de la ley. A la luz de la ley espiritual. Si usted no se levanta, no trabaja. Perdón, si no se levanta a trabajar, no come. No hay que ser cristiano. Si usted no se levanta a trabajar siendo cristiano, tampoco come. Hay que levantarse a trabajar. Si usted no hace las cosas bien, va a sufrir pérdida. No hay que ser cristiano para eso. Pero si usted siendo cristiano lo entiende y hace las cosas bien, a usted le va a ir bien. Y si usted siendo cristiano entiende que un paciente, que un cliente, yo le debo hacer un trabajo como si le respondiera a Dios, le garantizo que a usted le va a ir bien. En el año 2025 nos va a ir bien, pero plantando, sembrando, en estos términos que la Biblia nos aclara. Pero hoy es necesario evaluar a Josué desde la perspectiva del trabajo. Y quiero que por favor volvamos a Génesis capítulo 39. Si vamos a describir a una persona próspera en la Biblia, yo tengo que hablar de José. José fue un hombre próspero. Pregunta, ¿en qué momento de esa etapa en Egipto él fue próspero? ¿En qué momento fue próspero? José es un muchacho que sus hermanos lo querían tanto que lo vendieron. Los hermanitos, ¿no? Y lo vendieron como esclavo. Se lo vendieron a un grupo de mercaderes, de gitanos, de ismaelitas que comerciaban con Egipto. Y entonces este hombre de tan solo 17 años, o sea, era un menor de edad, en nuestra legislación era todavía un niño, es entregado como esclavo a un señor llamado Potifar, que era un militar de la corte del faraón, ¿ok? Y él lo recibe como esclavo y lo pone a hacer las tareas de un esclavo. Entiéndase que un esclavo en esa época, como en la época de nuestra conquista de nuestros países, e incluso hoy, es un esclavo, o sea, no tiene oportunidades, pues, ninguna, ¿cierto? Las labores que hace un esclavo son las labores más terribles, y a eso lo pusieron a él como esclavo. Trabajó en la casa de Potifar, hizo las cosas muy bien. Potifar se dio cuenta que este hombre era distinto y entonces lo pone como administrador de su casa. Siendo administrador de su casa, la esposa de Potifar pone los ojos en el esclavo y le dice: oh esclavo, llégate a mí. Y el esclavo le dice: no mamita, yo en esa vaina no me embarco porque no, mejores propuestas me han hecho, no. Su esposo, que es mi jefe, nada me oculta, nada me ha reservado, excepto a usted. ¿Cómo haría yo eso? ¿Cómo pecaría contra Dios y contra mi jefe? No. Y producto de eso, la señora, al verse burlado, lo mandan a la cárcel, ¿sí? Y en la cárcel llega como un reo cualquiera, pues, y allí el administrador lo pone a hacer las labores de un nuevo en la cárcel y se da cuenta que el tipo era muy bueno en lo que hacía y al cabo de un tiempo lo vuelve el administrador de la cárcel. Luego, pasado el tiempo, estoy hablándole a los que no conocen la historia, porque esto ya lo hablé la semana pasada. Luego él termina en la corte de Faraón interpretando el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y allí Faraón lo pone como segundo hombre al mando de todo el imperio egipcio. Ya vestido titino, con anillo de oro, con una corona. Entonces la pregunta: ¿en qué momento de toda esa trayectoria José alcanzó la prosperidad? Dice el capítulo 39 de Génesis, por favor, a ver, ubicados, capítulo 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Paremos acá. ¿En qué etapa está José? En la primera, ¿ok? Está como esclavo en la casa de Potifar.
Pero fíjese la terminología de la Biblia, que no es por demás. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. O sea que la prosperidad no necesariamente tiene que ver con el momento en el que usted se hace rico, con el momento en el que usted alcanza un nivel que usted dice, no, es que allá es donde yo quiero llegar, y ahí entonces es la prosperidad. Una persona es próspera desde el momento uno, desde el momento inicial. Porque la prosperidad entonces no tiene que ver con la cuenta, no tiene que ver con la ropa que se pone, no tiene que ver con el restaurante al que va a comer, no tiene que ver con el carro que tiene. Con una actitud del corazón. Con una actitud. ¿Respecto de qué? Respecto de lo que hace. Hay gente con mucha plata que hace lo que hace y es un miserable. Hay gente con mucha plata, una empresa supuestamente muy productiva, muy grande, pero es tan miserable que lo que hace es tan pión, tan malo, que no podemos decir que esa persona es próspera. No es próspera. Y hay personas que no tienen todo lo que otro tiene, pero en lo que hacen dan evidencia de su prosperidad, porque es que lo que hace lo hace tan bien. Y eso lo notó Potifar. Y como me encanta que dice la Biblia que lo que notó Potifar es que Dios estaba con él. Pero es que ¿quién era Potifar? ¿Potifar era un pastor? ¿Potifar era un cristiano? No, claro, pero era religiosamente hablando, tipo no tenía nada que ver con digamos, con la religión de los hebreos, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué fue lo que él notó? Que Dios estaba con él. Por favor, cristianos, hay diferencia entre ser cristiano, ser cristino y ser crispeta. Sí. Cristiano, cristino y crispeta. Un cristiano, sin necesidad de pararse, sin necesidad de ponerse a gritar, sin necesidad de tirarse al piso y vomitar. Un cristiano tiene que dar evidencia de que Dios está con él. ¿Y en qué es que da evidencia que Dios está con él? Ojo, no es que porque yo tengo este carro doy evidencia de que Dios está conmigo. No es que porque yo tengo ya esta casa, entonces ahora sí doy evidencia de que Dios está conmigo. Usted da evidencia de que Dios está con usted porque usted hace las cosas bien, muy bien. Pero es que usted es diferente, pero es que usted es distinto, pero es que usted es de las cosas distinto. Y su jefe, por ateo que sea, dice, Dios está con esta persona. Le creo cuando habla de su fe, porque es que lo evidencia en su manera de hacer las cosas. Entonces este hombre era próspero desde el primer momento. Y sigue diciendo en el versículo 4, estamos en el capítulo 39, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire qué interesante. Y así halló José gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? De Potifar. Aquí no está hablando de los ojos de Dios. Así halló gracia ante los ojos de Potifar. Y Potifar le entregó todo lo que tenía. Administrelo. Potifar lo dignificó con su trabajo. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. ¿Cómo está plantando usted? ¿Cómo está sembrando en esta etapa de la vida? Por favor, deje de quejarse, de lamentarse. Es que yo todavía, vea lo poco que me gano, a mí no me alcanza la plata, vea yo dónde vivo. Y se queja, y se lamenta, y maldice, y reniega. Y ese calor, y uno montado en ese mío. O montado en este carro que parece una cafetera, uno se monta a este carro y eso es como un sauna, o uno en la moto y llueve. Deje esa actitud, deje ese lenguaje, por favor. Vaya, haga sus cosas bien, llegue, haga sus cosas bien, porque eso habla de su prosperidad y eso
poco que usted tiene, eso poco que usted hace, por ley espiritual, mañana lo van a poner en algo mejor. Va a ganar más, va a tener más. Es una ley espiritual. Que José la vive, no la demuestra, la aplica. Y terminemos, por favor. Versículo 5, como dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Alguien recuerda cuando Dios bendice a Abraham? Dios a Abraham, por allá en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham 3 cosas. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pues una persona próspera es bendición. Es bendición a donde quiera que vaya. Y desde que él tomó el encargo que le puso Potifar, Dios bendijo la casa de Potifar. Y eso es lo que tiene que pasar con usted. Que donde usted esté, haya bendición. Donde usted vaya, tiene que echar para adelante. Está difícil vender seguros. Pero vos eres distinta. Vos eres diferente. Y vos llevas bendición, no llevas solo un negocio y un seguro. Es así que funciona. No esperemos ser bendecidos si no trabajamos y si trabajamos mal. No esperemos ser bendecidos. Y concluyo el pasaje que estamos analizando con el versículo 6. Dice el versículo 6, por favor: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Además, Dios lo había castigado. ¿Qué hacemos? Nada que hacer. Eso era lo que le pasaba a José. Y el amo no se preocupaba por nada, porque José lo que hacía, lo hacía bien. Por favor, valoren su trabajo, valoren el empleo que tienen, valoren a su jefe, valoren la empresa para la que ustedes trabajan, hagan las cosas bien. Quítese ese complejo, porque finalmente es un complejo en la cabeza. No es que uno lo explotan, no, es que yo tampoco me voy a dejar porque no la cogen a uno ahí de... No, así no funciona. Vaya un poquito más, corra un poquito más. Así los compañeros le digan sapo, no importa. A José también los otros, ¿cómo lo dirían los otros esclavos? Ah, ya llegó el sapo, salte aquí, salte aquí. Bueno, ¿qué no le dirían? Ah, pero José ve a dónde iba. La prosperidad entonces se ve primero que la siembra y se ve primero que el producido de esa siembra. O sea, se es primero próspero antes que la siembra y el producido de la siembra. ¿Quién lo creyera? Porque la prosperidad es una actitud del corazón. ¿Estamos? La persona próspera trabaja con amor, con diligencia, con excelencia, con eficacia. Y ojo con esto, su manera de trabajar no depende de su jefe. Uno es próspero, sea el jefe el que sea. Porque volvamos a evaluar el tema de José. ¿José fue próspero con Potifar? ¿Sí o no? Sí, claro que fue próspero. No me haga volver a empezar, mamita. ¿José fue próspero con Potifar? Claro. Luego va a la cárcel, injustamente. ¿Sí? ¿Fue próspero en la cárcel? ¿Fue próspero luego en la corte de Faraón? Enriqueció a Egipto, así de simple. El hombre que enriqueció a Egipto fue José, con su administración. Luego no importa el jefe, Potifar, el carcelero o el faraón, cuando yo soy próspero con el que sea. Y otro personaje, el que me fascina hablar y que lo tengo que traer a colación, se llama Daniel, que también va como esclavo en la época anunciada por Jeremías, ¿correcto? Va a Babilonia y Daniel llega como esclavo y a Daniel le toca como 5 jefes. Se los voy a repasar rápidamente. Nabucodonosor, luego vino su hijo Belsasar, luego vino Darío de Persia, luego vino Ciro,
Por lo menos en lo que nos recuenta la Biblia, con él hablamos de 4 jefes, todos distintos y todos locos, cada uno con una locura distinta. Pero mire lo que dice la Biblia. Él fue próspero con Nabucodonosor. Pero claro. Y luego tuvo un jefe que fue su hijo Belsasar. Belsasar le hizo lo del técnico que no le gusta a ese jugador. Entonces lo puso en la banca. Y solo lo metió en el minuto 85. En el minuto 85 lo metió. Y en el minuto 85, ¡pum!, les hizo el gol. Y quedaron campeones. Fue José. José fue próspero con Belsasar en el último minuto. Porque el que es próspero, es próspero. No, me cambiaron el jefe. Y el otro jefe me quería. Esa otra jefe era pana conmigo, ya sabía cómo se maneja esto. Ahora llegó una que es, más antipática. Y eso hijo tiene una corte de sapos que van a dar. Y entonces me quieren a mí desbancar. Sí, esa es la realidad de la vida. Pero el que es próspero, es próspero. El que es próspero, es próspero. Y usted tendrá la oportunidad. Así sea en el minuto 85. Así sea para el tiempo de descuento. Y como les dije la semana pasada, el juego de cartas que le toque, juéguelo bien. Si hoy está pasando por el jefe que es, juéguelo bien y haga las cosas bien. Y entonces se dice de Daniel, mira este versículo, por favor, vamos a leerlo acá. Daniel capítulo 6, verso 28, por favor. Dice lo siguiente, conmigo. Y este Daniel prosperó, vea la palabra, prosperó. Durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, pero ya había prosperado durante el reinado de Belsasar y durante el reinado de Nabucodonosor. ¿Qué fue Daniel? Un hombre próspero. ¿Por qué? Sembró, plantó, hizo lo que tenía que hacer, trabajó y trabajó bien, hizo las cosas bien, como para el Señor. Y esto se cumple. A usted le tiene que ir bien, porque la prosperidad no depende de las circunstancias, la prosperidad no depende del gobierno, la prosperidad no depende del dólar, la prosperidad no depende del país, la prosperidad depende de la actitud del corazón. Por favor, llévese esta enseñanza hoy para la casa, que tan solo con esta enseñanza valió la pena haber venido. La prosperidad depende de la actitud del corazón. Uno es próspero en el corazón. Y entonces como consecuencia vendrá la plata, vendrá el carro, vendrá la casa. Porque Dios sí quiere que usted sea rico, no rico, multimillonario. Y aunque eso suene, tan carnal, Juan Carlos, no, en la Biblia, aquí les di un tema acerca de eso. En la Biblia, según la Biblia, Dios quiere hacerle a usted rico, rico, muy rico. Que tenga su casa, que tenga su buen carro, que se vista bien, que coma bien, que tenga bien a sus hijos, pero próspero, que no es lo mismo. Pero próspero, que no es lo mismo. Y entonces, saliéndonos de Daniel, les decía yo, más allá de las circunstancias, y tenemos que hablar de Isaac. Génesis capítulo 26. Isaac fue el hijo de Abraham. E Isaac le tocó vivir una situación social supremamente difícil que ni usted ni yo hemos vivido. Se llama la hambruna, el hambre. Pues a Isaac le tocó vivir una época así, de hambruna en la tierra. Entonces piensen en las condiciones en las que llega esa persona. ¿Y qué probabilidades tiene esa persona en ese país? Exiguas. Pero dice la Biblia acerca de Isaac que llega a la tierra de Gerar. Por favor, Génesis 26, versículo 1. Lean conmigo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Por favor. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis 26, 12. A ver, perdóneme. Dios le dijo, yo voy a estar con usted. ¿Y qué hizo Isaac? Yo voy a estar con usted. Ah, no, Señor, si usted viene conmigo, yo me voy a orar. Que la bendición llega porque usted está conmigo. ¿Sí? No. Yo voy a estar con usted y lo voy a bendecir. ¿Y qué hizo? ¿Dónde? En una tierra que no era su tierra. Imagine usted lo que le tocaría hacer para sembrar en esa tierra. Yo no sé qué negocio hizo, no sé cómo se levantó un pedazo de tierra y sembró. Y mire lo que dice la Biblia. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué dice? Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿El varón qué? Repítalo. ¿El varón qué? Y fue que no es lo mismo. Se enriqueció y fue prosperado. ¿Y qué más? Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, porque la envidia es mejor despertarla que sentirla. El hombre fue próspero, fue rico, ¿producto de qué? Plantarán los que planten. Yo quiero, y perdónenme esto, y perdónenme la persona que va a pasar acá. Yo le acabé de decir, hace una hora le dije que le iba a pasar, yo no sabía. Y lo hago premeditadamente por una razón. Conocí a esta persona y a su esposo cuando eran novios. El esposo le faltaba como 1 año para terminar la carrera, o 2 años. Estábamos por ahí cuando yo los conocí. Ella estaba terminando su carrera y estaba pues apostándole a un proyecto de un posgrado y de irse a otro país, producto de hacer ese posgrado, en fin. Un día me dijeron, nos queremos casar. Son 2 peladitos. Yo lo miré y les dije, ¿en serio hay quien casar? Sí. ¿Saben lo que implica casarse? Sí. ¿Nos casa? Y bueno, pues, ¿qué dan de comida? Y yo dije, bueno, está bien. Sí, el plato lo amerita, los casé. Y empieza el Vía Crucis. Crónica de lo esperado. Obvio. Las condiciones, como cualquier persona y cualquier pareja que arranca, duras, difíciles. El trabajo que ella tenía no era el mejor. Mal paga. Abusaban de la niña, la verdad. El consejo, trabaje bien, tranquila, trabaje bien, que la oportunidad va a llegar. Es necesario que pases por aquí, es necesario ser formado. ¿Se acuerdan? El muchacho terminó la carrera. Trabaje. Andaba en una moto, cada vez que llovía lavaban. Cuando venía el sol, ese casco, eso ardía, eso para allá para adentro, era un sauna. Entonces un día él me dijo, yo quisiera tener un carro. Y le dije, muy bien. ¿Qué va a hacer para tener el carro? No, pues no sé. Pedirle a su mamá no puede. Pedirle a su papá tampoco. Pues hermano, compre un carro y trabájelo. ¿Quiere tener un carro? Y hágale, y sea berraco, y sea macho, y hágale, y vaya. Y yo lo asusé. Y se compró el carro. Y empezó a trabajar en el carro. Y eso no fue fácil, porque es que vaya a trabajar en un carro. Y la cuota. Ay, yo no sé si vamos a poder pagar la cuota. Y la niña, eso le daba candela. Vio, usted se metió en esa vaina y ahora no va a poder hacer la cuota. Y ahora a mí no me venga a buscar cuando no le alcance para la cuota. Lo normal de una pareja que está empezando. Les tocaba. Hagan las cosas bien, hagan las cosas bien. Cambien como personas. Ustedes tienen que mejorar como personas. El año 2024 fue un año bendito, porque fue el año en el que se dio lo que nosotros vemos en todo lo que hemos hablado de estos personajes. Camila, venga para acá. Venga, Camilita. Prosperidad. Hay que cambiar la vida.
porque si no se cambia la vida, no se es próspero. Vivir los principios. Con delicadeza, yo siempre hablo del tema de los principios, pues tengo que hablarlo. Vivir los principios y hacer las cosas bien. A ver, Camila. Buenas tardes. Como cualquiera de ustedes, nosotros hemos sido formados a lo largo de los años en que hemos estado en los caminos del Señor, pero siempre hemos tenido claro que queremos disponer nuestra vida para su servicio y que no nos molesta ser transformados por Él. Como Juan Carlos dice, hemos venido aprendiendo, porque tengo 25, o sea, quienes llevan muchos años de casados sabrán que es un proceso. Personalmente, a mi Dios bastante me lo dijo cuando yo trabajaba en otra empresa. El Señor me decía, yo te estoy formando. Estoy formando tu paciencia, tu forma de ser. Y me decía, no hay tierra prometida sin desierto. Yo no puedo decirles que alguna vez hubo escasez, alguna cosa mala, jamás. Porque ahora que Juanca lo decía, siempre me sentí próspera. Porque aunque había poco, desde mi parte, el Señor ha sido tan fiel con nosotros. Y Dios conoce los anhelos del corazón. Y a veces sin siquiera pedírselos, suceden las cosas. Y el Señor me había dicho, yo coronaré el año con mis bienes el año pasado. Llevaba 2 años orándole por una nueva oportunidad, por un lugar donde pudiera crecer, porque pues sucedían cosas. Y el Señor me permitió hacer eso a final del año pasado. Y a mi esposo siempre lo ha respaldado. Nunca hemos comido el pan con escasez. Siempre ha sido fiel. El año pasado llegó la oportunidad del carro, pero nuevamente el Señor nos ha permitido responder fielmente con nuestro propio trabajo también. Y este año, Dios sabe lo mucho que quería y anhelaba tener nuestra propia casa. Este año el Señor nos permitió empezar el proceso para tener nuestra casa. El Señor sabe qué necesitamos y el Señor sabrá en qué momento nos lo da. Y cuando yo miro hacia atrás, yo solamente puedo darle gracias a Dios por lo bien que ha sido todos los días de nuestra vida. Somos muy obedientes en nuestros principios y eso es algo en lo que también el Señor a mí me formó. Soy más nueva que Samuel en el Evangelio y a mí, Él siempre como sacerdote del hogar, siempre fue muy recto en eso. Y a mí el Señor me formó en mis diezmos y mis ofrendas porque para mí eso es importante. Y para mí es claro hoy por hoy que lo que yo haga por mi casa espiritual y en lo que yo retribuya a Dios un poquito de todo lo que me da, Él es fiel y justo cada día de mi vida. Bueno, por favor, démosle un aplauso al Señor por la vida de Camila. Es un ejemplo de muchos ejemplos que hay aquí sentados. Cuando uno entiende, mira, la prosperidad empieza por sus actitudes en la casa. Cambien, por favor, cambien. Ustedes aquí escuchan, hermano, pórtese bien en la casa. Pero pues eso es una obligación, usted se porta como quiere. Pero si se porta bien, le va a ir bien. Así de sencillo, ¿sí? Trabaje bien, trabaje las cosas, eso no es una obligación. Pero si usted trabaja bien y hace bien las cosas, le va a ir bien. Sea fiel a Dios en los principios. Eso no es obligación, aquí a nadie le obliga, pero si usted lo hace, Dios cumple. Levántese a buscar a Dios, ore por las mañanas. Eso no es una obligación, pero si usted lo hace, seguro que le va a ir bien. Porque el que prospera no es el país, no son las circunstancias, el que prospera es el Señor. Y finalizo con este versículo, por favor, 1 Corintios, capítulo 3, verso 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da
el crecimiento. Quizás este es el momento más importante de la reunión, porque es el momento en el que usted personalmente va a hablar con Dios. Usted está aquí porque hoy quiso venir, porque alguien lo invitó, pero sobre todas las cosas está aquí porque tuvo una oportunidad de Dios de escuchar estas cosas. Y ahora tiene la oportunidad de hablar con Dios. No hay que ser religioso, ni hay que ser una persona muy ducha en las cosas cristianas. Simplemente hay que ser una persona auténtica para hablar auténticamente, diáfanamente con el Creador, con el Señor. Todos aquí queremos que nos vaya bien en el año 2025. Todos aquí hicimos una oración para que nos fuera bien cuando empezó el año. Todos lo queremos. Pero desafortunadamente no todo el que hizo esa oración le va a ir bien. No todo el que se encomendó a Dios le va a ir bien. Porque Dios es acción más que otra cosa. La evidencia de nuestra fe tiene que ver con las actitudes del corazón, con las acciones, más que con lo que promulgamos con la boca. Hay que plantar. Y en este año 2025 plantarás. Hay que plantar. Y yo quiero que en este momento le digas a Dios: Dios mío, aquí estoy, este es mi trabajo. Y piensa en su trabajo, lo que usted hace. No importa cómo lo catalogue, pequeño, grande, mediano, no importa. Este es mi trabajo, esta es mi profesión, esto es lo que yo sé hacer, Señor. Tal vez hoy estás sin trabajo, pero dile: Dios mío, yo tengo una profesión, sé un arte, yo tengo algo que tú me diste, un talento, y hoy lo quiero traer delante de ti. Perdóname si en algún momento yo he hablado mal de ese talento. Si en algún momento he abierto mi boca para maldecir ese talento, los clientes que tengo, el trabajo que tengo, la empresa donde trabajo, lo que sé hacer, perdóname. Porque hoy entendí que el trabajo es una bendición que tú me diste, como se la diste a Adán y Eva. Eso que yo sé hacer, Señor, me dignifica. Ese arte que yo conozco me dignifica. Tú has bendecido mis manos, Señor, para poder tratar a alguien en el campo médico o en la arquitectura, en el derecho, en el transporte, en lo que sea. Tú has bendecido mi mente, Señor, para poder ejecutar ideas, para poder razonar, para poder tener equilibrio en las cosas. Eso es un don, y hoy lo acepto como un don, y acepto mi vida y lo que sé y lo que tengo como un don, Señor, que tal vez he maltratado, que no he sabido valorar.